ber, egunon guztioi, eskerrik asko prentsaurreko honetara etortzeagatik. Gaur hasiko da prototipoak, forma artistiko berrien nazioarteko topaketa. Programa bikoitza izango da topaketa eta erakusketa. Orain aurkeztu nahi dizkizuet prototipoak, programako komisarioak, Rosa Casado eta Mike Brooks, eta gaur gurekin dauden eta aurtengo edizioan parte hartuko duten artista guztiak. Hoy arranca Prototipoak, Encuentro Internacional de Nuevas Formas Artísticas, en un formato doble, en el formato del encuentro y la exposición. Quiero presentaros a Rosa Casado y Mike Brooks, a mi lado, comisarios de Prototipoak, y a todas y todos los artistas que nos acompañan hoy y que participarán en la edición de este año. Prototipoak, forma artistiko berrien nazioarteko topaketak, harremanetan jartzen ditu praktika artistikoak eta ikus-entzuleak. Proiektuaren arabera, lekuak ardatz dira, esperientzien eta gauzen geralekua. Espazio publikoa artearen, haren formatu desberdinen eta espazioan bizi diren pertsonen egunerokotasunean arteko sinbiosiaren agertokia bihurtuko da. Prototipoak, Encuentro Internacional de Nuevas Formas Artísticas, es un proyecto que está pensado para poner en relación las prácticas artísticas con los públicos. Es un proyecto que entiende los lugares como algo central, donde suceden experiencias y ocurren diferentes cosas. Donde el espacio público es el escenario cotidiano de una simbiosis entre el arte, los diferentes formatos y el día a día y la cotidianidad de las personas que lo habitan. Por tanto, quiero pasar la palabra a Mike y a Rosa para que nos hagan una presentación más general y también más detallada por parte de todos los artistas y de los y las artistas que nos van a acompañar durante todo este encuentro y la exposición. Eskerrik asko, muchas gracias. Egunon, eskerrik asko por haber venido esta mañana aquí y estar con nosotros, a los medios, al equipo y a las artistas que están con nosotros. Hoy estaba pensando qué decir después de la rueda de prensa anterior. Y a mí me gustaría destacar todo el tiempo que hemos estado trabajando, más de un año, en este proyecto. Empezó con una invitación y con un trabajo aquí con el equipo y se ha ido expandiendo no solo a las artistas y a los proyectos que se invitaron inicialmente, sino que esos proyectos se han expandido a su vez y somos una comunidad muy, muy grande, que los que estamos aquí somos una pequeña muestra. Hay personas que ya están en proceso sus proyectos pasando desde el lunes, por ejemplo, que es un proyecto que Marchaundi, que están de camino y que no pueden estar aquí con nosotras porque están de camino llegando. Hay otras personas como los Torreznos que llegarán mañana. Hay otras personas que no han podido venir hoy porque tienen otras obligaciones. Y yo quería agradecer a toda esta gran comunidad y a la ciudad por acogernos y por aceptar y por escuchar las iniciativas y las propuestas que teníamos, que algunas sabemos que no son fáciles inicialmente, que estamos haciendo un esfuerzo desde las prácticas artísticas por acercarnos y por integrar estas prácticas en un diálogo más constante y más continuo con el día a día y con la complejidad del mundo. Y bueno, y entiendo que a veces esto pueda ser difícil de entender en un primer momento, pero conversando las diferentes organizaciones que han trabajado con nosotros, las diferentes personas, hemos tenido unas conversaciones muy enriquecedoras, creo que para ambas partes. Quería decir esto en relación al encuentro, en relación a la exposición nos va a hablar Mike un poco más. Y bueno, quería pasar, creo que en esta primera fila estamos las personas involucradas en lo que es el encuentro de estos 4 días y queríamos sobre todo darle voz a las artistas que están aquí. Así que bueno, os paso la palabra. Sí, eso. ¿Va? Sí. Hola, mi nombre es Camila Telles y estoy con un proyecto en el espacio público en la zona de la garita del puente del ayuntamiento. El proyecto se llama Mirador, Centro de Investigación,
y es un proyecto que involucra a la comunidad, es un proyecto de performatividad en el espacio público y ese lugar ahora mismo tiene una instalación, una intervención sonora y lumínica y es como una especie de epicentro para el proyecto en el cual estuve, una especie de resonancia, en el cual estuve por meses trabajando, observando la ciudad, pensando distintas maneras en que se puede observar y estar y como resultado eso ahora es una guía que la ofrezco como una manera de habitar desde mi manera de trabajar, desde una intimidad hacia los otros cuerpos que forman parte de o formarán parte de este mirador. Así que, bueno, básicamente esas son las intenciones de mi proyecto en el espacio público. Gracias. Yo soy Óscar Villegas, bueno, aquí me presento como Doctor Kurogo y presento una pieza que se titula Nana, concierto para durmientes. Es un concierto de larga duración, de 8 horas, que empieza a las 12 de la noche y acaba a las 8 de la mañana. El concierto está pensado para que la gente pueda relacionarse con lo sonoro desde un estado completamente despierto, dormido, adormecido. Lo que me interesa de este proyecto es precisamente la relación que se puede establecer entre la audiencia y el hecho sonoro y el estado de conciencia que a lo largo de la noche puede tener esa audiencia. Me ha pasado que a veces hay gente que se queda despierta toda la noche y hay gente que desde la primera hora duerme, aunque luego a la mañana recuerda cosas que han sucedido. Entonces, para mí lo importante es realmente esa relación del hecho sonoro con los diferentes estados de conciencia de la audiencia y también una cosa que es colateral al hecho de juntar a gente a dormir en un espacio común, pero que también me parece interesante, que es el hecho de compartir un espacio tan íntimo como el del sueño con personas desconocidas. Y bueno, básicamente es esto, las dos líneas de este proyecto. Gracias. Bueno, tengo aquí a Niña Jonás, que colabora conmigo en este proyecto y en otros más. Hola, bueno, yo soy Daniela Guzmán y soy parte de la performance Cosbo, creada por la coreógrafa marroquí Bukra Uzigen, y he sido seleccionada para ser parte de esta performance como intérprete, una de las intérpretes locales, y la verdad es una obra muy interesante con una propuesta escénica muy innovadora, puesto que la obra se construye en conjunto con la compañía que ya tiene su trayectoria, la compañía O de Bukra y las intérpretes locales, y además esta obra al final es una experiencia vivencial compartida entre las intérpretes locales y el público espectador. Bueno, yo soy Carla Beal y yo también soy participante en la performance de Bukra Uzigen con Daniela también. Y bueno, no sé qué más decir. Es una experiencia muy interesante juntar a 10 mujeres de Marruecos con 10 mujeres locales de aquí y ver cómo trabajan ellas, cómo nos van transmitiendo su conocimiento y ver cómo se va creando esta performance que ya, como dice Daniela, ya tiene un recorrido, pero está viva constantemente y cada vez que vamos a experienciar esto con el público va transformándose y bueno, es esto. Kaixo egunon, ni Maria Mur naiz, Konsonitik nator, da Konsoni da arte ekoizle egitura bat eta bai argitaletxe bat, hemen Bilbon dago kokatuta eta gu aurten eta hurrengo urtean izango gara kolektibo residente hemen Alondigan. Eta gaur aurkezten duguna prototipoaken barruan Radio Show Konsoni deitzen da. Estoy comentando que soy María Mur, vengo de Consoni, que egunon a todo el mundo.
Gracias a Rosa, a Mike y a todo el equipo de Alhóndiga por todo el gran trabajo que estáis haciendo. Os agradecemos que contéis con la productora de arte y la editorial Consoni. Venimos de Bilbao, yo soy María Murri y represento a esta editorial y productora. Y lo que vamos a hacer hoy es un formato que estamos trabajando en estos últimos años, se llama Radio Show, y un radio show es algo, no es nada nuevo, en realidad no es nada más que un programa de radio en directo. Entonces, como somos colectivo residente en Alhóndiga, hicimos uno sobre arte y radio en marzo, y el de hoy es la lectura colectiva del texto de Octavia Butler, Speech Sound. Octavia Butler es una célebre escritora, exponente del afrofuturismo y la ciencia ficción feminista. Empezamos las artistas, tenemos a 26 artistas haciendo esta lectura colectiva con nosotras. Siento mucho que no puedan acompañarnos, pero es que empezamos en nada, empezamos a las 2:30 a emitir. Lo podéis escuchar desde las ondas, desde la web, y también nos podéis acompañar aquí en el atrio a las 2:30, de 2:30 a 6:30 vamos a estar emitiendo este radio con público en directo. Vamos a estrenar un estudio de radio en el atrio diseñado por el artista y diseñador Gorka Izaguirre, y como os digo, vamos a tener a más de 26 artistas que nos van a analizar este texto Speech Sound. Lo van a leer, lo van a escuchar, lo van a interpretar, lo van a cantar, lo van a bailar, y van a estar desde Sonia Fernández Pan, a Carla Bataller, Hilaria Vianeque, Irán Chuvalera, Iñaki Martínez de Albéniz, Tuni Panea, Eulalia Bergadá, Helen Torres, Nerey Barzábal, Norman Poster, Conembay Sene, Pablo Gallo, Bea Fernández, Ocre, Miriam RZM, y se va a emitir por Casares y Ratia en Donosti, por TAFM en Zaragoza y Radio Vallecas en Madrid. Así que nada, os invitamos a que nos acompañéis, esperemos que lo disfrutéis. Va a ser en nada, así que no os vayáis muy lejos, quedaros por aquí, que va a estar ahí en el atrio. Es que ricasco. Paso con la gran Nuria Well. Hola, buenos días. Bueno, gracias a todos por estar aquí, sobre todo por la invitación. Nada, pues el proyecto que voy a presentar aquí es un proyecto que he tenido la suerte de colaborar con Torre de Babel, que es un grupo de encuentro de mujeres migradas de aquí en Bilbao que luchan por los derechos laborales y salariales de las trabajadoras del hogar. Entonces, el proyecto que vamos a hacer es una acción en el espacio público donde ellas se van a ofrecer a las personas que pasen por ahí para jugar al escondite con ellas. La única regla del juego que hemos cambiado es que ellas siempre son las que están escondidas y las personas de aquí quien las van a buscar, quien las tienen que encontrar. El juego no termina hasta que las vean, ¿no? Todo esto es metafórico de la situación en la que trabajan las trabajadoras del hogar. Hay compañeras de las que están aquí que hacen hasta 144 horas semanales. Esta es su jornada laboral. Y básicamente es una excusa para crear este encuentro uno a uno, persona a persona, donde se pueda compartir toda esta situación para ver si todas y todos ponemos el cuerpo, aunque no estemos en su situación, ¿no? Y nada, ya para terminar, decir que, bueno, al 22 de mayo, hace muy poquito, se les volvió a dar una patada desde el Congreso de los Diputados, ya que el 2019 tenían que equiparar sus cotizaciones con el régimen de trabajadores generales, y eso no ha pasado y lo han pospuesto, pues PP, Ciudadanos, PNV y otros, hasta el 2024, ahí se volverá a hablar. Pues nada, ellas sostienen la vida y son invisibles, y de eso va el trabajo. Hola, yo soy Karim de Espacio Open y hemos colaborado en el programa, en el proyecto de Paul Grajón, en el que hemos impreso con impresoras 3D de cerámica pues un robot que funciona también con barro y que generará electrones a través de una reacción bastante interesante que podréis ver in situ. Hola, yo me llamo Juana Lor y estoy colaborando con Eva en su proyecto Haircuts by Children. Hi, my name is Eva Verity of Mammalian Diving Reflex. The project that I'm presenting here is called Haircuts by Children, which is exactly what it sounds like. It's Haircuts by Children.
The project is happening this coming weekend, where local young people will take over a salon called Haptika, and they will give free haircuts to audience members. It's free to come, and people have their haircut. You can also come and watch. The performance is really about a few different things, but one of the things is about the role of children in society and what we believe they can do. And it's meant to sort of challenge different ideas or limitations that we put on children. It's also about intimacy and the relationship between adults and children in public space, particularly adults and children who normally wouldn't have the opportunity to interact or to get to know one another. So, that sums it up, I guess. Pass it along. Buenas, yo soy Daniel de Arte Club. Hello, my name is Jan Zappel. Okay. So I'd just like to say a few things about the exhibition before we let the artists introduce themselves. To start with, I'd like to reiterate Rosa's thanks to everybody, to the centre and all the artists and all the support team. We've been very lucky that everybody who we've asked to work with us has just said yes in making this thing come together, and we wouldn't have been able to do it without them. As Fernando said, we've expanded the Prototypoic program this year to include a major exhibition, which is opening tonight, and will then run on past the festival period on through the months of the summer. And in trying to think of how we wanted to integrate the gallery space and an exhibition into Prototypoic, we really wanted to try and find a different way to look at all the issues that Rosa already outlined for the things that we're looking at for the rest of the program. Those ideas about how we live together, the things that we do, the way that we make the spaces that we inhabit through performing them. And we tried to gather a collection of works together that were performative. So these are works that do things. And we focused very much on the sort of crossover of art with engineering and robotics. But the important thing, I think, for us is that these works are active, they're inhabiting the space, they're working together, they're sort of together, they're creating a sort of shared active space that's going to evolve over the months of the exhibition. They're machines, but I think what's important is that these aren't machines that are built to just do a particular thing. They're adapting, they're trying to adapt to their environment, they're interacting, they're learning. They want to engage with where they are, they want to engage with each other, they want to engage with the people who come and visit them. When we were first imagining what this exhibition was going to be, we always sort of imagined it as a sort of robot savanna, where you'd have this sort of landscape where these things would inhabit it together and interact with each other and just try and find a space that only existed through them being in it and working in it and living in it over a period of time. And I hope we've managed to do that. I mean, as I said, it's a developing exhibition, so some of the traces of what the robots are doing is only just starting to become apparent. But as time goes on, the space will develop. If you come back in a week or in 2 weeks, it's going to be very different. It's going to be different every time, and I think that's exciting also. Okay, so yes, you can. I just wanted to, perdón, quería solo añadir una cosa que retomando también el relato de Octavia Butler, bueno, el trabajo de Octavia Butler dentro de la ciencia ficción. Ella decía que la ciencia ficción nos ayudaba a pensar sobre la humanidad y qué es la humanidad y cómo vivimos, ¿no? Con estas ficciones, ¿no? Con estos espacios imaginarios y fantásticos, ¿no?
Y para mí la exposición también abre ese espacio. Creo que en las máquinas también nos pueden ayudar a pensar en la humanidad y en el mundo y en cómo estamos, ¿no? Y bueno, y ahora los artistas de la exposición se van a presentar. Now? My name is Jan Zappe from the artist collective Robot Lab. That's Matthias Gommel, Martina Heitz and me. If you go downstairs in the exhibition and see an orange robot drawing on a big, making a big drawing, it's a Martian landscape that has been seen from the NASA Mars rover robot that is moving on the Martian landscape. And our robot gives an artistic interpretation in a way that no human artist could do. That means over the complete exhibition time, it's drawing the landscape with one uninterrupted line, abstract line, but the result is a photorealistic impression of the Martian landscape. Hello, my name is Nicolas Schmidt-Fehler and I work together with Caroline Liebel. Hello, that's me. We have a pair of robots here. They are called Vincent and Emily. Those are the two long necks if you go to the exhibition, and they cannot move in the room, but they can go forward and backward. And they are programmed or supposed to look at each other or to find each other in the room, but they have some similarities to human relationships. They have some troubles to get to each other based on their sensors and their construction. They are attracted to everything in the room, not the partner. Hello, my name is David Bowen, and I have an installation in the exhibition titled Telepresent Wind, where I have a sensor set up in my home in the US that's collecting wind data in real time. It's being sent in real time to the installation in the gallery space that is composed of 126 individual plant stocks that are all swaying based on the wind data from Minnesota. So you see the physical effects from the wind from halfway around the world in the gallery. Hello, my name is Petra Gemeinberg and I collaborate with Rob Saunders, and our work is called Accomplice. Sorry. And so Accomplice inhabits the wall of the gallery itself, and it turns the wall into a playground for a small troupe of autonomous machines. In architecture, we often think of the wall as a third skin, like after the clothes, our second skin. And the work, in a way, performs a very tight and intimate coupling of our third skin and autonomous machines to make tangible how machines co-shape and become increasingly part of our social fabric. Hello, hola, Mari Velonaki. We brought Fishbird from Australia with my collaborators here, David Rye, the gentleman with the big moustache. We've been working together for the last 15 years, and Mike Gratton, next to him, he's working with the team the last 3 years. Fishbird are the two they look like wheelchair robots, that they send love letters to each other and intimate messages to their visitors, depending on what's happening in their relationship and what day of the week it is. This work was conceived and created in 2003. It was more like a statement, behavior versus appearance. In the field of social robotics, where most works back then, they were either cute or anthropomorphic or something like the Terminator. So we're interested I was interested in using a socially charged object like the wheelchair, which is the first kinetic object designed by the Assyrians, created by the Assyrians to house the human body, as an assistive device to tell a story, as avatars for two characters that they're not there. Fishbird is our favorite work. I think this year it's its 11th exhibition, and it's site-specific every time it's been installed. The work grows with us, which is great, and every time it's been installed,
we add new text and we give them information about where they are in the world. We're very happy that they're in Basque country, and hopefully you'll see some messages in Basque. I don't know when they're going to write what. So yeah, great to be here, and I'm looking forward to see how people will respond to Fish and Bird and their intimate relationship here in the beautiful city of Bilbao. Thank you. Hola, my name is Paul Grandjean. I have two installations in the exhibition. One is called Come Over Joe, I'm iRobot. And Come Over Joe is a purple robot that moves around and talks to people, and it has a secret that you might or might not discover. And the other installation has been commissioned specially by Azkuna Centroa for this exhibition. It's a set of small robots that are powered by microbes and by visitors. So there are some sort of cyborgs that try to manage a simple task by using the power of bacteria and the power of the visitors to the exhibition. And finally, I also have a workshop on Saturday with local artist Tuni Paner, and I think there are rooms available so people can come and take apart electronic waste with us to make a sort of improvised robotic and sound sculpture. So I'm David Rye. I'm the engineer working on the Fishbird project with Mari for such a long time. I don't want to say anything about the work, but I would like to say that I love your beautiful city. It's my privilege to be here, to come here all the way. I love it. Yo solo quería decir una cosa más. Hay dos artistas que forman parte de la exposición y que no han podido estar aquí y que van a estar en residencia durante un mes cada una. La primera que va a estar en residencia es Vanessa Lorenzo, que es una artista de Baracaldo que ahora mismo vive en Suiza. Y bueno, va a estar trabajando porque nos interesaba también dentro de la exposición abrir el proceso de trabajo, los procesos de creación y producción. Una de esas iniciativas es los talleres que ha comentado Paul y otra son estas residencias. Después en agosto Vanessa Lorenzo va a estar en julio en residencia y después en agosto está Miriam RZM haciendo otra residencia. Ella trabaja con la experimentación sonora sobre todo y está desarrollando una especie de ser, ¿cómo se dice? Híbrido, no me salía la palabra. Y bueno, y lo va a desarrollar en la sala de exposiciones en un taller que hemos construido en la antesala. Y nada más, como no están, quería hacerlas presentes, al menos. Gracias. Bueno, pues entonces os emplazamos a la inauguración hoy a las 7:30 y a que visitéis bien el programa, porque es un programa muy intenso y es todo muy apetecible. Así que muchas gracias.